Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad en que podemos meditar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de el fruto de la incredulidad. Y para ello vamos a tomar el texto que se encuentra en el Evangelio, según San Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 58. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por el texto podemos encontrar cuál es el fruto de la incredulidad. Y es como una atadura en la mano de Dios, que no le permite realizar los milagros, lo que prácticamente es su razón de ser. Hacer obra, responder a la necesidad del hombre, mostrar su amor, mostrar su misericordia a través de los hechos portentosos, de acuerdo a la necesidad que está teniendo el hombre, o la mujer, o el anciano, o el niño en un momento determinado. Pero a pesar de que tenemos los textos sagrados que conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras, que nos narran cómo Dios puede obrar cuando existe una necesidad, y cuando hay un corazón que le busca, reconociendo que Él es Dios, nosotros hemos perdido precisamente esa característica de reconocer en Dios una fuente de bendición, una fuente de las respuestas que necesitamos. Y porque no le reconocemos, indudablemente eso es lo que limita la mano de Dios. Dios ha estado obrando desde el momento de la creación y ha estado haciendo sus hechos, sus maravillas, sus portentos, sus obras extraordinarias a favor de los hombres, todos los días, porque todos los días son nuevas sus misericordias. Y podemos ver, o sea, que cada día sale el sol, sale la luna, salen las estrellas, tenemos oxígeno, tenemos provisión, tenemos resguardo, hay trabajo, hay forma de cómo sustentarnos gracias a la misericordia de Dios, porque Él es el que provee todas estas cosas. Y si lo reconocemos, indudablemente vamos a tener el favor de Dios de nuestro lado, aunque eso no nos exime de todos los riesgos, problemas y situaciones que se dan en el mundo, porque nosotros habitamos en el mundo, estamos sujetos a lo que sucede en el mundo. Y así hemos sido afectados por las pestes, por las catástrofes, por la violencia de los fenómenos naturales, etcétera. Y situaciones que es gracias a que el hombre está destruyendo la tierra, es que la tierra está saliendo del orden en que Dios le puso o lo creó. ¿Y por qué se sale del orden? Porque precisamente el hombre no respeta las leyes de Dios y está explotando con demasía los recursos naturales, no con el afán de satisfacer necesidades, sino con el afán de amontonar riquezas. Y desde ese punto de vista, la naturaleza se está quejando. La naturaleza está respondiendo a la obra malvada del hombre sobre la naturaleza. Y por esa razón es que están sucediendo los fenómenos. Todo lo que Dios creó está saliéndose del orden de Dios, precisamente porque el hombre no respeta la creación de Dios. Pero bien, vamos a la incredulidad. Y voy específicamente a hablar en el trabajo de la iglesia, lo que está ocurriendo dentro de la iglesia cristiana. Porque ya la iglesia que sustenta
y tiene como base el nombre de Cristo Jesús, es una iglesia que ya no experimenta el poder de Dios, ya únicamente se ha quedado a dar enseñanza, a predicar la palabra, pero no es notoria la obra del Espíritu Santo como ocurría pues en la iglesia primitiva. Tanto que los mismos apóstoles le rogaban a Dios que mientras ellos estuviesen predicando, Dios extendiese su mano para hacer esas obras portentosas, milagrosas y extraordinarias a través del poder del Espíritu Santo. Ese era el ruego de los discípulos, de que en ese entonces pues eran apóstoles, y que fueron beneficiados indudablemente con el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y ellos, al conocer y al ser instruidos por Cristo Jesús, comenzaron a utilizar el Espíritu Santo de una forma adecuada para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, y sin ánimo de lucro, sino que lo hacían siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, quien predicó el Evangelio pues sin buscar un rédito inmediato, ni aún su gloria inmediata, porque toda la gloria le pertenecían al Padre. Pero hoy en día, hemos encontrado en el Evangelio una fuente de riqueza. Y entonces estamos explotando ese don de Dios, esa gracia de Dios, para poder obtener un lucro personal. Y esto es lo que tergiversa el propósito de las buenas nuevas, del Evangelio de Dios, del Evangelio de la salvación, porque ya no se hace con el afán de que las personas conozcan a Dios, sino de que sustenten a quienes están proclamando ese Evangelio. Y por esta razón, la parte sobrenatural se ha retirado de muchas iglesias y se ha visto, se ve y se sigue contemplando cómo en nuestro país hay iglesias que prefieren invitar a un hombre lleno del Espíritu Santo que tenga el don de sanidad para que llegue a su iglesia y el Espíritu Santo obre a través de él en la congregación. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué es necesario traer a alguien de fuera, de otro país, a que venga a ministrar la iglesia local? ¿Que acaso no hay Dios en El Salvador? ¿Acaso el Espíritu Santo no se mueve en El Salvador, que tengamos que traer una persona de lejos para que muestre el mover del Espíritu Santo? Y esto es notorio que en toda campaña evangelística donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo, quienes más llegan a buscar esa manifestación son las iglesias cristianas, la persona que se está congregando, la persona que está escuchando la palabra, pero que no hay mover del Espíritu en sus congregaciones. Y este es el problema generalizado. Es generalizado. Y yo lo he preguntado, yo he hecho una reflexión al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué razón no hay mover del Espíritu Santo en las iglesias? Y ciertamente en unas iglesias lo han sacado, en otras lo han limitado, en otras ni siquiera lo conocen, ni hablan acerca del Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros mismos estamos entristeciendo al Espíritu Santo y lo estamos relegando a un tercero, cuarto, quinto lugar dentro del quehacer de la iglesia. No le damos la prioridad como parte de la Trinidad de Dios. Y eso a pesar que ha sido un regalo de Cristo Jesús para nuestra vida y que Él mismo dijo que nos convenía a nosotros que Él se fuera para que así pudiese mandar al Espíritu Santo. Era más conveniente tener el Espíritu Santo que la misma persona de Cristo Jesús. Eso es lo que Él estaba dando a entender. Pero nosotros no hemos logrado apreciar la obra del Espíritu Santo en toda su magnitud y su potencial. Y por esa razón lo despreciamos, lo marginamos, lo alejamos de nuestras congregaciones y no permitimos que ocurran
esos hechos portentosos y milagrosos, sobrenaturales, en el interior de las iglesias. Y la pregunta es, ¿qué es lo que causa esto? Y la respuesta es esa palabra tan difícil para un creyente, pero que es una realidad que está en los corazones y en la vida de aquellos que dicen ser cristianos. Es la incredulidad, porque no creemos en el Espíritu Santo. Todavía no nos hemos empapado ni hemos sido llenos y saturados de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y por tal razón carecemos en las iglesias de los hechos portentosos. Las iglesias están llenas, sí, pero no de personas creyentes, sino de personas que están practicando una religión únicamente y no tienen mayor ambición, sino de escuchar únicamente el culto. Pero no hay gente que demande la obra de Dios. Hay necesidad, sí, hay mucha necesidad. Hay gente que pide oración por sanidad, por restauración, por liberación, por restitución, regeneración, restauración. Oraciones hay muchas, pero si no creemos en el Espíritu Santo, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios en la congregación? Si la gente no ha sido instruida para que busque la llenura del Espíritu Santo y con él reciba los dones del Espíritu Santo, donde está el don de sanidad, de profecía, el de revelación, sabiduría y ciencia, como se llama, y los otros dones, como el de lenguas, la interpretación de lenguas, el discernimiento de espíritus, el don de milagros, el don de fe. ¿Dónde están esos dones? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Si realmente fuésemos iglesia de Cristo, como en el tiempo de la primera iglesia, hermanos, la gente estaría abarrotando las iglesias en busca de respuestas, en busca de un Dios verdadero, en busca de un Dios que realmente hace milagros y no únicamente son sugestiones. Hermanos, hemos llegado al punto de comprar cosas como una rosa, como una piedra, creyendo que en ellos está el poder de Dios. Y somos estafados precisamente porque somos incrédulos y nos hemos vuelto a las fábulas, como lo declara la Escritura. Y somos engañados y estafados porque compramos esos amuletos que no tienen poder de Dios. En cambio, lo que la Biblia nos relata es que por donde andaban los discípulos, aún en su sombra había poder de Dios que sanaba enfermos, que echaba fuera demonios. Y ellos no necesitaban hablar. Si tuviésemos siervos, líderes, personas de eminencia dentro de la iglesia, que tuviesen la misma actitud y entrega y sacrificio que el apóstol Pedro y Juan, que cuando subían a adorar en el templo, se toparon con un paralítico. Y el paralítico les pedía monedas, dinero. Pero cuando Pedro lo ve a los ojos, le dice, no tengo oro ni plata. O sea, el interés de ellos no era el dinero. El interés de ellos no estaba precisamente en las riquezas, porque Cristo Jesús les enseñó a no buscar riqueza, sino a dejarse sustentar por Dios, porque eran siervos de Dios. Pues ellos así lo declaran, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo, le dijo. Mire, y esa palabra es una palabra que hace falta en la boca de los cristianos. Es una palabra que realmente nosotros debemos concebir en nuestro interior y aplicarlo en nuestra vida, proclamando la presencia de Dios en nuestra vida. Porque Pedro decía, lo que tengo. Él estaba seguro de lo que tenía, de lo que había recibido de parte de Dios, y estaba orgulloso de ellos, a tal punto que comenzó a utilizarlo de la forma correcta, porque no le pidió una ofrenda al paralítico, no le pidió que se congregara primero y que aceptara a Cristo Jesús primero. No le pidió nada, sencillamente, ante la necesidad que expresó el paralítico delante de Juan y de Pedro, Pedro respondió inmediatamente
por el poder que estaba en él y por la autoridad que le había sido conferida. Y entonces exclamó, no tengo oro ni plata, pero entonces proclamó, lo que tengo te doy. Y eso es convicción, eso es fe, eso es confianza en lo que se ha recibido de parte de Dios. Y es lo que nos falta a nosotros como cristianos, tener la confianza, la fe suficiente para actuar en el nombre de Cristo Jesús. Pero para ello debemos despojarnos de toda ambición, de todo deseo de buscar provecho en las cosas de Dios. Hermano, la palabra nos dice que si nosotros hemos creído y caminamos reconociendo el Cristo que ha sido glorificado, el Cristo que fue inmolado ciertamente, pero resucitó para estar con el Padre, y éste nos envió el Espíritu Santo para que nos consolara, nos confortara, nos guiara y nos enseñara a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Si creyésemos en esa palabra, entonces tendríamos la autoridad para poder declarar las cosas como son y poder proclamar el poder de Dios que va a obrar a través de nosotros para bendecir a aquellos que están necesitados, porque el propósito del poder y la autoridad que confiere Dios a través de su Espíritu Santo es para confirmar la obra de Cristo Jesús. Por eso decía el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios del reino. Y es esa concepción, ese pensamiento, esa falta de interés en las cosas materiales, lo que todavía está contaminando la iglesia. O sea, lo contrario, porque la iglesia quiere las cosas materiales, quiere enriquecerse y entonces motiva a que sus miembros siempre y continuamente estén buscando su bendición en las cosas del mundo. Pero no buscamos las cosas espirituales. En las oraciones que se escuchan en las iglesias, están pidiendo por carros, están pidiendo por sanidad, están pidiendo por casas, están pidiendo por trabajos, pero nadie está pidiendo un don de profecía, un don de sanidad, un don de liberación, un don de revelación, un don de sabiduría y ciencia. Nadie está pidiendo esas cosas porque no le quieren trabajar al Señor. Ellos lo que quieren es recibir los beneficios de tener a un Dios todopoderoso de su lado. Pero eso no nos concierne a nosotros. Todavía no es el tiempo de recibir la recompensa. Porque el mismo Cristo nos ha enseñado que cuando Él venga nuevamente a la tierra, va a traer sus galardones, va a traer su recompensa a aquellos que han sabido guardar su fe delante del Señor de una forma pura, limpia y sincera. Entonces, yo pregunto, y yo lo pregunto, y digo, ¿qué hay en tu vida de diferente? ¿Qué hay en tu vida que va a transformar el mundo? ¿Qué hay en tu vida que te está haciendo florecer espiritualmente delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado que tú estás presente en la iglesia para que eso genere una transformación en tu vida? Y de esa transformación, ¿qué tanto hay del poder y la autoridad del Espíritu Santo en ti? ¿Tienes dones? ¿Cómo los estás utilizando? No tienes dones, pero los estás buscando. ¿Ya recibiste el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Ya cumpliste con todas las ordenanzas que están en la Biblia, como el aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, pasar por las aguas del bautismo y recibir la instrucción de acuerdo a la iglesia donde me congrego, y que la iglesia me brinde un conocimiento sin tener ningún sesgo ni un interés particular sobre mi persona, para que no sea contaminada con la avaricia? Son cosas que nosotros deberíamos estar meditando, porque Dios hace las preguntas y Él dice, y cuando venga el Señor Rey de Gloria
¿Hallará fe en la tierra? Y podrás estar tú delante de la presencia de Cristo Jesús diciéndole, yo estoy con la esperanza, la fidelidad y la justificación necesaria para que me lleves a tu reino. ¿Podemos decirlo realmente hoy? ¿Podemos estar nosotros llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de tal forma que nuestra vida está sujeta a la voluntad de Dios para hacer su voluntad en mi vida y en la vida de lo que está a mi alrededor? Porque si no estoy con esa disposición para servir al Señor, quiere decir que en mí hay incredulidad y hay falta de disposición. Y por lo tanto, esos milagros no van a ocurrir, no van a suceder, porque sería como echar las perlas a los cerdos, porque nadie va a saber valorar el milagro de sustento, de provisión y de fortaleza espiritual que el Señor nos quiere brindar. Es tiempo de meditarlo, es tiempo para que usted reflexione si realmente está creyendo en todo lo que la Biblia nos declara, o usted mismo está dejando de leer unas porciones porque no las considera posibles, o porque sus intereses están en otras cosas. Todo eso tiene que reflexionar, y en todo eso cada uno de nosotros debe emitir un juicio del estado de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Si usted me pregunta a mí, yo le diría, está luchando. Estamos luchando, estamos librando la batalla de la fe y estamos cerca de la meta para poder alcanzar el primer lugar. Pero en otros lados, en otros países, en otras ciudades, en otras comunidades, ¿cómo está la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra vida delante de los ojos de Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe me permite escuchar la dirección de Dios, escuchar la directriz, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, para quién lo debo hacer. Y entonces el Señor va a recompensar a cada uno conforme su obra. Para todo, Dios tiene una recompensa, ciertamente. Pero por esa razón Él dice que los primeros van a ser postreros y los postreros van a llegar a ser primeros. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder superar la incredulidad, para dejarnos llevar precisamente por lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para honra y gloria de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga.